Las opiniones vertidas en este podcast son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento del canal. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidas, bienvenidos. El día de hoy tengo la fortuna de compartir este espacio con Cristian Erandi Gutiérrez, psicóloga, que además tu trayectoria, Erandi, es... Bueno, ¿te puedo decir Erandi? Sí. De entrada, porque me parece más, más familiar el Erandi. Me parece que tu trayectoria, Erandi, es, híjole, de verdad que fascinante, porque estabas trabajando o estás enfocándote en un espacio que la sociedad pues muchas veces olvida, recrimina, discrimina, que es en el espacio penitenciario. Y creo que tienes una fortaleza para haber estado en ese espacio increíble. Pero el día de hoy vamos a platicar de otro tema, que también estamos en el mes del Día de los Padres y bueno, pues hay padres que se sacan un 10 y hay otros padres que todavía les falta como prepararse y hay otros que de plano no quieren ser padres y también ese es un tema que luego abordaremos. Pero el día de hoy vamos a hablar de la representación social de los padres. Este tema que creo que es muy importante también empezar a focalizarlo, de cómo la sociedad también va construyendo estas ideas de lo que es un buen padre. Pero también hay otras ideas que están convergidas en este esquema de lo que es un buen padre o es un padre, ¿no? Que al final de cuentas también pues son actos de violencia. Entonces creo que es muy interesante el tema que elegiste para compartirnos en este espacio y yo te agradezco mucho que estés acá con nosotros y con nosotras. Bienvenida. Gracias, gracias primero por la invitación, por el espacio. Y sí, efectivamente, pues el tema de la paternidad es un tema importante desde el constructo social que tenemos de lo que es justamente ser un buen padre o ser un buen, un buen padre o un mal padre, ¿no? Se ha hablado anteriormente o con mayor capacidad del tema de la maternidad y por mucho tiempo creo que se dejó de lado el tema de la paternidad y justo tiene que ver, ¿no?, con esta representación que se tiene de la paternidad. Y bueno, pues de entrada sabemos o entendemos lo que es la representación social, ¿no? Serge nos decía que tiene 3 componentes, ¿no? Que es el objeto de estudio, en este caso pues la paternidad, el sujeto, pero también la idea, ¿no? Entonces se habla de cómo ejercer paternidad, pero entonces primero tendríamos justo que entender los sujetos o las personas que entendemos como paternidad o como ejercicio de paternidad. Y creo que también tiene mucho que ver desde esta idea, o no podemos dejar de lado, que va muy unido con el tema de la masculinidad. O sea, de entrada, para poder hablar o verse como un padre, pues va muy ligado en cómo se ve ellos como hombres, y tiene que ver también con los temas pues justo del género, de todos estos estereotipos, ¿no? Y también el ejercicio de la paternidad, pues obviamente ya en la vida adulta tiene que ver con la educación que tenemos desde chiquitos, ¿no? Y desde esta parte de que se les enseña o se les enseñó en su momento a este niño que tenía que ser valiente, que tenía que ser fuerte, que no podía llorar, ¿no? Uh-huh. Que no podía ser amoroso porque ya estaba siendo débil, ¿no? Que eso únicamente tenía que ser las mujeres. Y bueno, ahí estamos hablando de 2 cosas que tienen mucho peso. Una, invalidando la parte emocional y humana del niño, ¿no? Porque finalmente todos los seres humanos somos emocionales, entonces por esa parte lo están invalidando su emoción. Y la otra, pues le están haciendo ver o creer erróneamente que de alguna manera pues es superior a la mujer, ¿no? Uh-huh. Por esta parte de que la mujer sí se le permite llorar, se le permite hacer ciertas situaciones que equivocamente pues lo ven como menos. Entonces, pues sí, justamente el tema de esa representación va ligada a la educación que se le va dando al niño. Y bueno, también esta idea
que se les ha inculcado de que un buen padre tiene que ser un padre autoritario, ¿no? Un padre autoritario, y que un buen ejercicio de paternidad es proveer, o que únicamente tiene que dedicarse a proveer, ¿no? Desde la parte económica, él sale, trabaja, trae dinero a casa y la madre es la que se encarga de la educación y del amor. Y del cuidado. Y del cuidado. Aquí hay algo bien interesante de ahorita lo que nos estás ya explicando, Erandi, que tiene que ver con estos modelos de paternidad. Justo esto último que tú comentas, pareciera ser que es lo único que un padre tiene que hacer para ser un buen padre. Pero a mí me gustaría que ahondáramos más en esa debilitamiento de las emociones que tiene un hombre desde muy pequeño y cómo eso al final de cuentas pues repercute en el papá que es el día de hoy. Pero cómo podemos empezar a ser conscientes de que muchos de estos resultados de paternidad que tenemos son producto de esas violaciones que se generaron o se gestaron en un espacio de cuidados. ¿Cómo fue que se permite o se cree que la invalidación de esas emociones, de ese ser, ¿no? Pues de todo lo que implica ese niño en su momento, ¿no? Tiene que ser, ¿cómo podría decirlo? Sin que suene tan estruendoso como en realidad lo es, ¿no? O sea, esa invalidación de la que tú nos hablas. Yo creo que tiene que ver con el tema de machismo. Se habla mucho acerca de que sistemáticamente la mujer es la que ha sido violentada y sí, efectivamente la mujer hemos sido violentadas en medidas pues espantosas. Sin embargo, también está la parte del hombre, ¿no? Del niño que está siendo víctima y tiene que ver con una negligencia desde los padres de ese niño, ¿no? Desde las carencias, porque no se les había una educación emocional. Actualmente, y yo estoy maravillada en que ya, por ejemplo, en los centros educativos de educación básica, ya haya más apertura justamente a la parte emocional y social. Sin embargo, es un trabajo que apenas está iniciando y que se necesita no nada más desde las dependencias, en este caso de la dependencia de educación, sino de toda la sociedad, ¿no? Porque necesitamos empezar a tener esta apertura a nuevas formas de pensamiento, a nuevas formas de ejercernos como seres humanos y bueno, en este caso muy puntualmente desde el ejercicio de una crianza distinta a la que veníamos siendo educados, ¿no? En donde ya hay más validación por parte de los padres hacia los hijos con relación a sus emociones, con relación a lo que piensan, a lo que necesitan ellos como niños, no nada más desde esta parte de yo como adulto sé lo que tú necesitas o sé lo que tú debes de querer. Eso es muy importante, el tema del adultocentrismo, cómo ha jugado un papel predominante para que se geste la violencia, ¿no? En todos los espacios. Porque, bueno, en todos los espacios donde las niñeces empiezan a desarrollarse, ¿no? Yo estoy ahorita, me estás evocando a pensar en cuando tengo tantos ejemplos que dar. Hubo unos casos que permitieron abrir la posibilidad de que los niños varones empezaran también a tener juegos o en sus espacios de casa, juegos como la cocinita, ¿te acuerdas? Sí. Que ya empezamos a ver como esta crítica, ¿no? Social de, ¿por qué no le permites a un niño jugar con una muñeca? ¿Por qué no le permites a un niño jugar con trastes? ¿Por qué no le permites al niño desarrollar otras habilidades como la cocina? Porque al final de cuentas se tenía creencias, ¿no? De que si un niño jugaba con una muñequita iba a tener una preferencia sexual diferente. O si un niño jugaba con los trastecitos, entonces iba a cambiar su rol social en esta vida. Y recuerdo que no tiene más de 10 años que ya empezamos a hacer como este cambio de conciencia, ¿no? De que los niños pueden jugar con cualquier juguete, eso no va a implicar
nada de lo que todos los adultos habían pensado en su momento, ¿no? Así es, ya está esta apertura pues sí, de la sociedad, de justamente aceptar otras formas de juego, ¿no? De los niños, aceptar que ya el rosa no nada más es para las niñas, que ya también lo pueden usar los niños, aceptar que el niño ya puede jugar con muñecas, y que bueno, aunado a eso, pues ya va entonces modificando justamente esta representación, ¿no? de ellos como niños, y en su momento como hombre o como adulto se va a percibir o se va a autopercibir. Y bueno, entonces ya ahí también da la pauta a las nuevas paternidades, ¿no? Que ya no nada más estamos hablando de una forma de paternidad o de ejercer esta paternidad, que era, como te decía hace un momento, desde la autoridad y desde el proveer, ¿no? Uh-huh. Ya se le está dando pauta a que el ejercicio de esta paternidad sea también una paternidad consciente, una paternidad responsable, involucrada sobre todo, ¿no? Que ya se involucre desde el vínculo amoroso para con sus hijos, y que se involucre en otras tareas que pueden ser, no sé, desde el sentarse con el niño a jugar, sentarse a explicarle cuestiones de la escuela, asistir a reuniones, ¿no? Es un trabajo que desde mi perspectiva ha ido lento, sí, pero ya ha habido modificaciones, ¿no? Ya ves en las escuelas, en las reuniones, más padres involucrados. Anteriormente únicamente iban las mujeres. Y bueno, también tenemos, por ejemplo, esta parte desde las licencias por paternidad, ¿no? Que también esto es algo muy importante, porque no todos los padres lo saben. O sea, se sabe que la madre tiene determinados días de licencia de maternidad, y que bueno, también ahí hay una diferencia abismal me parece, si mal no recuerdo, son 5 días de permiso de licencia de paternidad comparado con los de la mujer. Digo, entiendo que hay una cuestión pues de salud posterior al parto, que la mujer tiene que cuidar, pero sí considero que tendría que aumentar el permiso de licencia para el padre, y que sea más equitativo al de la mujer. Aquí hay algo bien interesante, porque yo también he escuchado de casos donde los hombres utilizan esta licencia, pero en lugar de estar ayudando a su pareja que acaba de tener un alumbramiento, a lo mejor complicado, a lo mejor una cesárea, a lo mejor lo que sea, de todos modos en los cuerpos de las mujeres sufren estos cambios, ¿no? Entonces, las licencias son para cuidar a la pareja, no para que la pareja les cuide a ellos, porque eso también está todavía muy vigente, ¿no? De que piensan que es nada más como unas vacaciones, unas mini vacaciones para ellos, y es todo lo contrario, ¿no? Para cuidar tanto a la madre como al bebé recién llegado. Y algo que también creo que es bien importante que sepan los hombres que nos están escuchando y que están ejerciendo una paternidad responsable, es que también tienen derecho a salir por sus hijos a la escuela, ¿no? Ahí hay un tema muy importante que ellos tienen que también empezar a apropiarse, porque luego he visto que llegan las mamás corriendo y órale, tengo media hora te traslado para llegar a la escuelita y regresar a la escuelita, ¿no? Y yo he visto como que hay más papás también involucrados, como bien lo decías, donde se comparten estos roles, ¿no? O sea, un día tú, un día yo, un día tú, o una semana tú, una semana yo. Pero hay algo también que creo que no solamente corresponde a ese hombre que está queriendo ejercer una paternidad, sino a todos los que estamos afuera, Erandi. Todos los que empezamos con unas etiquetas tan horrendas que les ponemos a estos papás que les gusta, que aman ser papás responsables, que aman estar con sus hijas e hijos, que aman cuidar a su pareja, ¿no? Y luego les estamos poniendo unas etiquetas tan espantosas que tiene que ver justo con el tema que tú nos planteaste. Sí, y mencionaste algo bien importante, el reclamar el derecho a ejercer mi paternidad de una manera responsable, consciente, y sí, justo tiene que ver
vaya, de entrada, el padre, ¿no? Cómo él se percibe, ¿no? Si quiere ser un padre involucrado o no. Y posterior, la otra parte que mencionabas, que sí es justamente luchar con todos estos estigmas o con todas estas etiquetas que se imponen, porque todavía la sociedad no está aceptando del todo que el padre sea a la par que la madre involucrado, ¿no? Si un padre justo solicita un permiso de, oye, me das chance de salir para ir a una reunión de mi hijo o porque requiero ir a la escuela por él, inclusive se le cuestiona, ¿no? Como de, ¿que la mamá no puede ir? Sí, claro que puede ir, pero yo como padre también tengo el derecho a estar con mi hijo, ¿no? Y contrario a la mujer, si la mujer solicita ese permiso, es como de, sí, adelante, ¿no? Y se le ve como la buena madre que tiene que ser, ¿no? Entonces, sí es bien importante que desde la sociedad también empecemos a cambiar estas cuestiones. Y también hay otra cuestión muy importante que no podemos dejar de lado. Hay por ahí todavía una lucha y tiene que ver obviamente con toda esta educación que tenemos y con todos estos constructos sociales, pero hay una lucha entre la maternidad y la paternidad. A nosotros como mujeres se nos educó o se nos inculcó que en todo momento tenemos que ser unas madres entregadas, abnegadas, que requerimos dejar todo para que nuestro hijo se encuentre bien, y que bueno, como lo decía hace un momento, que nosotras como mujeres o como madres tenemos que estar en todo momento al cuidado pues de nuestro hijo, cuando no es así. O sea, tenemos al padre, tenemos a nuestro compañero que tiene entonces que involucrarse también. Entonces por ahí hay una lucha a nivel pues también psíquico, en donde yo como madre, o sea, tengo tan introyectada esta representación o esta carga social de cómo debo de ser madre, que entonces de manera inconsciente muchas veces, porque no lo hacemos consciente, es tú, papá, quítate porque tú me estorbas, porque tú no sabes ser padre, porque tú no sabes cómo es cuidar a un bebé, ¿no? Entonces, de alguna manera, la madre también está queriendo invisibilizar o hacer de lado al padre, ¿no? Como te decía, tiene que ver también pues con todo este constructo social que se nos introyectó de lo que es ser una buena madre. Aquí hay algo bien importante que creo que tenemos que rescatarlo, Erandi, si no, también el mensaje queda a medias. ¿Qué pasa con estos papás que quieren involucrarse, como bien nos lo dices, que quieren ser partícipes tanto de la educación, formación o de la emoción que le puede dar a sus hijos e hijas, y que al final de cuentas también para ellos repercute emocionalmente, pero también en la psique, ¿no? Esta salud mental de la que tenemos que abordar, y que cuando ellos no la pueden ejercer de manera amorosa como ellos quisieran hacerlo, desprendido de todas estas cuestiones estereotipadas que luego les cargamos también a ellos, o de esta forma de discriminarles, sí, ¿no? De que pues tú no sabes ni elegir el jitomate, y hay videos donde se ve que ellos sacan la fruta que ellas ya habían elegido, ¿no? Y sí, es como, pues mira, te voy a pasar esta, y ellas como que dicen, no, tú no sabes, a ver, espérate, y él saque de la bolsa, ¿no? Pareciera ser muy chistoso, pero al final de cuentas, emocionalmente a los hombres les está costando. Y cuando no ejercen de manera libre y autónoma esa paternidad, pues ejercen otros tipos de circunstancias, como es la violencia familiar. Y eso tenemos también que decirlo, porque es este vaivén en el que traemos a los seres humanos, ¿no? De esto sí te lo permito, pero esto te lo restrinjo, esto sí puedes o esto tienes que hacer, y cuando no lo haces te recrimino. Y ese juego emocional, pero también psicológico, en el que metemos a los hombres, ¿no? ¿Qué está pasando, Erandi? Porque les está costando la vida desde muy jóvenes, les está dando infartos, les están dando microinfartos cerebrales, sus cuerpos están también
teniendo cierta rigidez o ciertas actitudes para manifestar este poderío que ellos tienen, ¿no? Sí, y como te decía hace un momento, a final de cuentas, pues también ellos están siendo víctimas, y digo, tan solo estadísticamente hay hombres, o hay mayor número de hombres que se suicidan que de mujeres, ¿no? Y es justamente desde esta educación de invalidar sus emociones y de no enseñarles cómo pedir ayuda, ¿no? Creo que también esto es muy importante y tiene que ver con un cambio de pues de chip, si lo queremos decir así, un cambio de ideas o de pensamientos desde este sentido que ellos como seres humanos también tienen esta parte emocional y que también necesitan ayuda o que también necesitan el apoyo de alguien más, y que muchas veces no es nada más el amigo que te dice así, vente, vamos por unas chelas, y ya se te olvida, ¿no? Porque anteriormente es algo que se tenía como muy preciso, ¿no? Que su forma de desfogue emocional, por así decirlo, era irse con el compadre a tomarse una caguama, ¿no? Claro. Entonces ya es empezar, creo que es muy importante que desde los niños que están a nuestro alcance, niños y niñas, empezarles a enseñar esta educación emocional, esta inteligencia emocional, que a la larga o en la vida adulta pues van a disminuir justo mucho estas características o estas dolencias que existen a nivel psíquico y a nivel emocional. Entonces, sí es muy importante que desde niños, y bueno, pues ya el adulto que empiece a tener estos cuestionamientos, que empiece a ser más consciente de si está tomando decisiones propias o genuinas, o si las está haciendo desde lo que se nos enseñó, desde estos constructos sociales, y bueno, ir moldeando justo como estas decisiones o estas formas de convivencia y de conducirse acordes a lo que ellos necesitan y lo que ellos desean realmente. Sí, ir haciendo esas treguas, ¿no? Entre lo que me enseñaron y lo que yo quiero ser, porque también esa parte a los hombres les cuesta mucho, porque les enseñan pues que tienen el poder y que pueden hacer 1000 cosas que al final de cuentas no les beneficia tampoco, porque luego viene la cruda moral, porque luego vienen los resentimientos, porque luego viene el sometimiento hacia la otra persona por no poderse apoderar de lo que ellos piensan. Este programa, Erandi, se llama Revolución de las Conciencias. Parte fundamental del programa pues es ir permitiendo que la sociedad podamos entender todas las políticas públicas en torno a muchos otros temas, y este programa tiene que ver con una política pública de prevención de la violencia hacia las mujeres, hacia las niñas y niños, pero sobre todo este mes vamos a hablar de la prevención de las violencias que los hombres ejercen hacia ellos mismos. Entonces, tenemos pocos minutos, Erandi, y ojalá en estos pocos minutos nos puedas tú regalar algún consejo o algunas palabras para que las personas que nos están escuchando puedan revolucionar su conciencia, puedan abrirla, puedan entender que también los hombres están sufriendo y que cómo pues es posible tener una humanidad más amable, ¿no? Ay, pues yo creo que tiene que ver de entrada con la apertura a nuevas formas de pensamiento y sobre todo nuevas formas de ejercicio o de conductas de nosotros como seres humanos, y que bueno, también partan mucho desde la empatía hacia el otro, ¿no? Porque justamente, y creo que tiene que ver también de manera generacional, que estamos tan individualizados que únicamente me veo yo como víctima, ¿no? Entonces dejo de lado o dejo de visibilizar a la otra persona, en este caso pues a los hombres, y creo que sí es importante empezar a ser más empáticos con las otras personas, a ser más empáticos con los hombres, y que bueno, que el hombre también busque esta forma de no solo de concientizar, sino de buscar nuevas alternativas de cómo ir llevando su vida, y bueno, en este caso pues más puntualmente cómo
quieren ejercer su paternidad, ¿no? Desde la responsabilidad sí que conlleva, pero también desde el derecho que conlleva, o todos los derechos que conllevan el ejercicio de la paternidad, y que bueno, también aprendan a conocerse para poder validarse y nombrar lo que están sintiendo, lo que están pensando, y que les sea más fácil entonces expresarse, ¿no? Porque ya una vez que te asumes como individuo y con todas tus características, te va a ser más fácil expresarlo y conducirte de una mejor manera. Entonces, ese es un mensaje muy poderoso y que tiene que ver también con el hecho de apropiarse, pero también de ser responsable con el entorno. Y aquí algo que sí me gustaría dejar como muy claro es que una cosa es que los hombres sean víctimas, pero no les da permiso de ser victimarios. Sí. Creo que esto nos tiene que quedar también muy claro en este podcast, porque luego se va por la tangente y dice, no, pues a mí me dijeron que yo puedo pues hacer mi ejercicio de paternidad como yo quiera, y ahí andan generando otro tipo de delitos, ¿no? Como la violencia sexual hacia sus hijas e hijos. Creo que esto nos da para otro programa, Erandi, porque la paternidad se ha ejercido también de manera muy errónea, y una de estas raíces tiene que ver con estas violencias sistemáticas que se ejercen para tener satisfacción como, pues no puedo decir como hombre, porque ya hablar de hombres hablamos de humanidad, ¿no? Uh-huh. En el sentido de ellos mismos, ¿no? Y que al día de hoy, bueno, pues tocaste dos temas muy fundamentales, ¿no? El tema de cómo este desarrollo de la paternidad tiene que ver con el desarrollo de su libre personalidad, pero que también eso conlleva responsabilidades y obligaciones que nos las marcan pues la propia Constitución mexicana, pero también la política pública que ya hacía referencia yo de ella, y que es muy importante empezar a hablar de eso también, porque no solamente tiene que ver con la paternidad desde un entorno social, ¿no? Tiene que ver con estas otras reglas del juego que se tienen que tomar en cuenta, y que me parece muy claro cómo nos lo fuiste explicando, Erandi. Te agradezco muchísimo que hayas estado acá con nosotros en Revolución de las Conciencias. Este es un podcast que se generó para que las personas que estamos escuchando el programa y que queremos realmente tener una sociedad más incluyente, con mayor paz, con mayor pues conciencia, vaya la redundancia, ¿verdad? Podamos escuchar a expertas y expertos, como en tu caso, para poder hacer esta transición de lo que antes se veía como lo normal a hacer una conciencia social. Muchísimas gracias, Erandi, por darte el espacio. Yo sé que estás bien ocupada y corriendo de aquí para allá. Con Erandi tenemos el espacio también de coincidir en el espacio educativo, y eso también es muy formidable porque estamos pues influyendo en mentes muy jóvenes para hacer una sociedad más igualitaria, pero también más justa, que es en el ámbito de la criminología. Y eso está increíble, Erandi, y a mí me encanta saber que habemos mujeres y hombres que estamos siendo conscientes de esta parte educativa y de lo que nos falta por construir. Muchísimas gracias. Erandi, ¿dónde te pueden localizar? En redes sociales. Pues me encuentran en Facebook como Cristian Gutiérrez, y en Instagram como Erandi Gutiérrez abreviado, y también tengo la página de la asociación civil en la que estoy, y se encuentra como Vidac AS. ¿Cómo qué? Vidac. Y ahí entonces te podemos contactar para que tú nos puedas llevar conferencias, pláticas, proyectos, etcétera, etcétera, ¿no? Así es. Es que es fascinante involucrarse en el ámbito psicológico, ¿no? Pero desde la criminología, porque es muy importante también la criminología en muchos ámbitos. Pareciera ser que nada más se piensa como, ay, vamos a ver delitos, pero no. Sí, vamos a ver otras la cosas. verdad es que la criminología, y yo estoy
maravillada con la criminología porque justo ya no nada más se centra en temas del sujeto criminal, ¿no? Sino también abarca mucho el tema de la prevención del delito desde otros ámbitos. Está, por ejemplo, el ámbito educativo, que es importantísimo que ya en las escuelas empiece a haber criminólogos que aborden estos temas y bueno, es aplicable a muchas áreas. Entonces, qué mejor que llevarlo de la mano con la psicología, que es una ciencia también que abraza mucho a la criminología y que se apoyan mutuamente. Y que es intereducativo, ¿no? Porque abarca muchas otras ciencias para poder generar políticas públicas preventivas. Así es. Pues muchísimas gracias, Erandi, te agradezco mucho. Y a ustedes en casa les agradecemos siempre que nos estén acompañando. Por favor, no se les olvide que también estamos en la página de YouTube como podcast en Revolución de las Conciencias a través del Sistema Michoacano de Radio y Televisión. También estamos en Facebook, en Instagram, en TikTok y en otras plataformas que todavía no me las aprendo, pero si usted nos empieza a seguir, por favor, ahí a través de Facebook se van a poner todos los links de todos los espacios donde estamos. Spotify, mira, ¿ves? Voy hablando y me voy acordando. Pues, muchísimas gracias. Agradezco mucho al Sistema Michoacano de Radio y Televisión, acogiendo también al podcast de Revolución de las Conciencias y a mis compañeras y compañeros en cabina. Gracias.